Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa y el día de hoy me van a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de febrero. Para la temática de este mes decidí inspirarme en las estampillas del correo, timbres, sellos o como ustedes le digan, pero manteniendo tonos rositas por el mes del amor. Voy a estar usando estos tonos de la marca Tombow, que son dos rositas y uno en color cremita. Vamos a comenzar con la portada. Lo primero será trazar un rectángulo de esta forma y una vez que lo tengamos hecho pasaremos a dibujar este tipo de silueta, así como les muestro en el video, alrededor de todo nuestro rectángulo, esto para darle este efecto de estampilla. En esta ocasión vamos a estar dándole un fondo a nuestra portada. Yo usé este tono rosita y comencé a trazar varias líneas de aproximadamente 2 centímetros de espacio para que nuestro fondo sea cuadriculado y se vea más decorado. Una vez que terminemos pasaremos a dibujar algunas flores en nuestra estampilla. Algo que les recomiendo es pintar de una vez el fondo del tono que más les guste, porque yo lo hice después y no me terminaba de convencer. Yo estoy haciendo 3 diferentes flores y los puse de forma aleatoria. Voy a estar escribiendo el mes en la parte de abajo, pero que ocupe parte de la estampilla con un plumón negro. También con el mismo plumón que pinté las florecitas voy a estar repasando otra vez para que estén mejor detallados, porque esta vez no quise delinearlos con mi rotulador negro, pues para darle este efecto un poquito más minimalista. Como ya les había mencionado, yo después pinté el fondo y es algo complicado, así que ustedes háganlo antes para evitar esta parte. Como detalles finales les puse estas onditas en la parte de abajo y con un plumón gris le agregué un poco de sombra para darle profundidad a nuestra estampilla. Para la otra hoja voy a comenzar trazando el mismo fondo que el de nuestra portada. También será algo sencillito, únicamente estaré escribiendo la frase inspiradora del mes y listo. Como últimos detalles no pueden faltar algunas cintas para decorar y yo estaré usando estas que son en tonos rositas y cremita y los pegaré en las esquinas de mis hojas. También tenía estos stickers que son de círculos en tonos rosas y los voy a colocar junto a las washes. Le pasé el borrador para quitar las marcas de lápiz y con una pluma blanca agregué un poco de iluminación en el título. Y pues así quedaría nuestra portada del mes de febrero. Siento que esta portada es muy fácil de hacer y tiene ese toque algo minimalista, así que a mí me tiene encantada. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro calendario. Lo primero que estaré haciendo será trazar mi calendario con mi rotulador negro para que después podamos trazar el fondo con el tono rosita, así como lo hicimos en la portada. Después de trazar nuestro fondo voy a estar pegando esta cinta que tiene algunas imágenes en forma de estampilla. Todos los productos que estaré usando para este mes se los estaré dejando en la descripción del video por si a ustedes les interesa. Pero bueno, como seguía diciendo, estaré pegando estos stickers en la parte de abajo y al costado estaré pegando en toda la hoja esta cinta en color rosa y encima esta cuadriculada en color blanco. Para el título voy a estar escribiendo el mes en forma de caligrafía. También voy a estar pintando el recuadro en tono rosa y adentro del cuadro voy a estar haciendo un pequeño círculo para poner los números. Como ya les había mencionado, quería mantener un estilo minimalista, así que opté por poner esta pequeña frase en la parte de arriba para decorar. También agregué algunos detalles finales como estos stickers de círculos, un pequeño sello de flor y algunos corazones en toda la hoja. Así quedaría nuestro calendario. Vamos a continuar con la siguiente hoja y para eso estaré haciendo el mismo diseño que del mes anterior porque me gustó muchísimo y la verdad es que le di bastante utilidad con este diseño, pero básicamente vamos a recortar la hoja y esto es algo que me encanta, siento que no puede faltar en alguna planeación mía.
Voy a estar pegando esta washi tape cuadriculada en tono rosita en ambas hojas. Y lo primero que estaré haciendo será mi planeación de contenido del mes. Ya saben que aquí es donde voy organizando mi contenido para mis redes sociales. Siento que de esta forma puedo llevar un mejor control. Y para el título estaré usando este tono rosa y le daremos un estilo de letra rellenita porque siento que queda más con la temática. A un costado de la hoja estaré dibujando una pequeña nota para agregar ideas que se me vayan ocurriendo durante este mes. Y para decorar en la parte de abajo estaré haciendo dos dibujitos de estampillas. Esto es algo súper fácil de hacer. Simplemente dibujé uno encima de otro y le puse unas flores en el centro. En la parte que quedó espacio puse estas mismas cintas para decorar y también dibujé algunos corazones. En la siguiente hoja estaré haciendo mi habit tracker y como les había comentado estoy haciendo el mismo diseño que del mes anterior, o sea que estoy haciendo 3 registros porque siento que así es algo más realista y que entre menos registros lleve mejor seguimiento les doy. Para el diseño de esta hoja quise mantenerlo algo sencillo, simplemente decoré con algunos stickers y dibujé algunos corazones alrededor de toda la hoja. Vamos a pasar a la otra hoja y empezaré con mi brain dump. La verdad es que me gustó mucho llevar esta hoja en mi bullet journal y si no han visto mi video anterior es básicamente un espacio libre donde tú puedes anotar ideas, pensamientos, notas, pendientes, de todo un poco con la finalidad de despejar la mente porque literal aquí vamos a escribir todo para después organizarlo mejor en tu planeación semanal. Y para decorar yo puse esta washi tape en la parte de abajo que siento que queda muy bien con la temática del mes y tracé el mismo fondo que el de la portada para que no estuviese tan vacío. En la pestaña que nos queda la dejaré para mi registro de gastos, siento que es algo sencillo de saber en qué se fue mi dinero del mes. Quiero recalcar que esto no es un registro tan detallado, pero me gusta porque al finalizar puedo ver las compras que hice y poder reflexionar un poquito más. Yo hago dos cuadros, en uno apunto lo que compré y el monto total y en otro apunto mi lista de deseos del mes. Con el plumón rosa decoré la parte de arriba de mi notita y pues así quedaría nuestra pestañita. La verdad es que me encantó el resultado, en lo personal este tipo de diseño me es de utilidad y pues es bastante bonito. Ya por último voy a hacer mi planeación semanal o weekly spread y comenzaremos trazando los cuadros de los días de la semana. En algunos de mis cuadros voy a estar agregando algunos doodles, así como este que es un florero. También estaré haciendo este banner como para mi sección de notas y quise mantener el diseño algo diferente para que resalte un poco más. Como les había mencionado, estaré haciendo varios doodles con temática de San Valentín para decorar toda mi hoja. Hice primero los recuadros porque de esta forma podremos guiarnos un poco más fácil para luego trazar nuestro fondo cuadriculado sin ningún problema. Puse mi título con un color rosa y ahora sí ya podemos trazar nuestro fondo en ambas hojas. Con un tono rosa más clarito pinté la parte de arriba de mi recuadro y continué pintando todos los doodles que hice anteriormente. Puse estas cintas en los espacios que quedaban vacíos para decorar y también los stickers en forma de círculos. Como toque final quise delinear mi título y ponerle un poco de sombra para darle más profundidad. Al final sentí un poquito vacía la hoja, así que dibujé unos corazones y pues así quedaría nuestra primera semana del mes de febrero. Siento que la temática de este mes me tiene muy encantada, tiene esas vibras de San Valentín, tonos rosas, flores, pero no llega a ser tan exagerado. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, no olviden dejarme un me gusta y comentarme qué les pareció. Recuerden que en mi Instagram les comparto más ideas de portadas con la misma temática del mes, así que no olviden darse una vuelta. Muchas gracias por ver el video y nos vemos para la próxima.